El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Ramiro Salgado, un hombre de 45 años, se levantó con el mismo gesto cansado que llevaba repitiendo desde hacía años. Su cuerpo respondía por costumbre, no por descanso. Sus manos, ásperas por el trabajo, se apoyaron en la orilla de la cama mientras inhalaba profundamente, como si aquel simple acto fuera suficiente para reunir fuerzas para otro día más. Desde la cocina, el aroma del café recién hecho lo llamó con suavidad. Claudia, su esposa, ya estaba despierta. Siempre lo estaba antes que él. ¿Dormiste algo?, preguntó ella, sin voltear, mientras servía el café en una taza despostillada. Ramiro dudó un instante. Lo suficiente, respondió con una media sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Claudia lo miró con atención. Sabía que mentía, aunque nunca lo confrontaba directamente. Había aprendido que su esposo cargaba demasiado como para añadirle más peso. «Hoy pagan, ¿verdad?», preguntó ella, intentando sonar ligera. «Sí, hoy», respondió él, bajando la mirada hacia la mesa. Ese «hoy» significaba mucho más que dinero. Era la colegiatura de Diego, su hijo mayor, que estudiaba ingeniería. Era el transporte de Mariana, su hija menor, que soñaba con ser doctora. Era la despensa, la luz, el agua, la vida misma. Ramiro terminó su café en silencio, se puso la chamarra gastada que había usado por años y salió de casa. Antes de cerrar la puerta, miró hacia adentro un segundo más de lo habitual. Ahí estaba su motivo. Su razón para aguantar. El trayecto al trabajo era largo. Un autobús lleno, miradas perdidas, cuerpos apretados. Como él, muchos iban resignados, cargando preocupaciones invisibles. Al llegar a la fábrica, el ambiente era denso. No hacía falta que alguien hablara para sentir la tensión. Apenas cruzó la puerta, escuchó la voz que tanto le incomodaba. «Miren quién llegó», exclamó Jorge Medina, uno de sus compañeros, con una sonrisa burlona. El señor puntual, aunque igual de inútil. Algunos rieron. Otros guardaron silencio. Ramiro bajó la cabeza y siguió caminando. No respondió. «Oye, Ramiro», insistió Jorge, acercándose, «¿ya aprendiste a hacer bien tu trabajo o todavía hay que explicártelo como a niño?» «Déjalo, Jorge», intervino Luis, otro trabajador, aunque sin mucha convicción. «Ya sabes cómo es». «Sí, lento», remató Jorge, provocando más risas. Ramiro apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que cualquier respuesta podría empeorar las cosas. No podía arriesgar su trabajo. No a su edad. Horas después, durante la jornada, los comentarios continuaron. Críticas constantes, burlas disfrazadas de bromas, órdenes malintencionadas. «Ramiro, eso está mal», dijo Jorge señalando una pieza. «¿Es que nunca aprendes?» «Está como me indicaron», respondió Ramiro, en voz baja. «Pues te indicaron mal, o no entendiste». «¿Qué es más probable?», replicó Jorge con sarcasmo. Ramiro sintió el calor subir por su rostro. Miró alrededor. Nadie lo defendía. Nadie intervenía. Solo silencio. En su mente, las palabras se acumulaban, pidiendo salir. Quería decir que llevaba años haciendo ese trabajo, que sabía perfectamente cómo hacerlo, que no era justo, pero entonces pensó en Diego, en Mariana, en Claudia. Y calló. Durante la hora de comida, se sentó solo en un rincón. Sacó su lonchera, tortillas, frijoles y un poco de arroz. Comida sencilla, pero hecha con amor. «Papá», recordó la voz de Mariana en su mente, «algún día yo te voy a comprar todo lo que quieras». Una sonrisa leve apareció en su rostro. «No necesito nada, hija, con que tú cumplas tus sueños, me basta», había respondido él en aquella ocasión. Mientras comía, Jorge volvió a aparecer. «¿Otra vez lo mismo?», dijo mirando su comida.
Ya ni los perros comen así. Ramiro levantó la mirada, pero no respondió. De verdad, no sé cómo sigues aquí, continuó Jorge. Si yo fuera el jefe, ya te habría corrido. Ramiro tragó saliva. Aquellas palabras dolían más de lo que quería admitir. Ya déjalo, dijo Luis nuevamente, esta vez con un poco más de firmeza. No ganas nada. Claro que gano, respondió Jorge. Al menos me divierto. Ramiro terminó de comer en silencio, guardó sus cosas y regresó a su puesto. El resto del día pasó lento, pesado. Cada minuto parecía alargarse. Cada comentario dejaba una marca invisible. Al salir, el cansancio no era solo físico. Era emocional. Era profundo. Al llegar a casa, Claudia lo recibió con una sonrisa cálida. ¿Cómo te fue? Ramiro dejó sus cosas y suspiró. Bien, como siempre. Los hijos estaban en la mesa, estudiando. Papá, exclamó Diego. Saqué 10 en el examen. Sabía que lo lograrías, dijo Ramiro, con orgullo genuino. Y yo pasé mi práctica, añadió Mariana. La maestra dijo que tengo talento. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Claro que lo tienes, hija. En ese momento, todo el dolor del día pareció disminuir. No desaparecer, pero sí volverse soportable. Más tarde, ya en la noche, mientras todos dormían, Ramiro se quedó sentado en la sala, mirando sus manos. Un poco más, murmuró. Solo un poco más. Pensaba que esa sería su vida. Aguantar. Resistir. Callar. No sabía que el destino estaba a punto de cambiar el rumbo de su historia. Y que alguien, por primera vez en mucho tiempo, vería lo que nadie había querido ver. El amanecer llegó con la misma rutina, aunque algo en el aire parecía distinto, como si el día guardara un cambio aún invisible. Ramiro Salgado salió de casa con la misma determinación silenciosa de siempre, cargando en los hombros no solo su mochila de trabajo, sino también el peso acumulado de muchas jornadas iguales. En la mesa, antes de salir, Claudia lo observó con detenimiento. Te ves más cansado que de costumbre, dijo con suavidad. Ramiro intentó restarle importancia. Es solo trabajo, ya sabes. Claudia frunció ligeramente el ceño. Ramiro dudó un momento. No tienes que aguantar todo. Él la miró, sorprendido. Aquella frase tocó algo profundo. Si tengo que hacerlo, respondió con firmeza, aunque sin dureza. No ahora, no en este momento. Claudia sintió, con esa mezcla de comprensión y tristeza que solo alguien que ama profundamente puede sentir. Solo prométeme que, si algo se sale de control, me lo dirás. Ramiro sostuvo su mirada unos segundos. Te lo prometo. Salió de casa sin saber que ese día marcaría el inicio de algo diferente. Al llegar a la fábrica, el ambiente parecía igual que siempre, ruido de máquinas, conversaciones dispersas, y ese fondo constante de tensión. Ramiro caminó hacia su puesto, intentando pasar desapercibido. Ya llegó el campeón del silencio. Gritó Jorge Medina, provocando algunas risas. Ramiro siguió caminando sin responder. Oye, Ramiro, añadió Jorge, acercándose, hoy sí intenta no equivocarte tanto, sí. Nos haces perder tiempo. Ramiro respiró hondo. Haré mi trabajo como siempre. Pues hazlo mejor, replicó Jorge con desdén. En ese momento, una voz nueva irrumpió en el ambiente. Buenos días a todos. El tono era firme, claro, con una autoridad tranquila que no necesitaba imponerse. Los trabajadores voltearon casi al mismo tiempo. Era Verónica Castillo, la nueva supervisora. Su presencia no era intimidante, pero sí imponía respeto. Vestía de manera sencilla, sin excesos, con una carpeta bajo el brazo y una mirada atenta que parecía observar más de lo que decía. A partir de hoy estaré supervisando esta área, continuó.
espero que podamos trabajar en equipo. Hubo murmullos. Algunos intercambiaron miradas. Jorge, en particular, sonrió con cierta arrogancia, como si aquello no fuera con él. Claro, jefa, dijo. Aquí todos trabajamos muy bien. Verónica lo miró brevemente, sin responder a su tono, y luego recorrió el lugar con la vista. Sus ojos se detuvieron un instante en Ramiro, quien inmediatamente bajó la mirada. La jornada comenzó. Ramiro se concentró en su trabajo, intentando ignorar las habituales provocaciones. Durante las primeras horas, Jorge pareció más contenido, aunque su actitud seguía cargada de sarcasmo. Cuidado, Ramiro, dijo en voz baja al pasar. Ahora sí te están vigilando. Ramiro no respondió. A media mañana, ocurrió lo que cambiaría todo. Ramiro estaba revisando una pieza cuando Jorge se acercó bruscamente. Eso está mal, dijo en voz alta. ¿Otra vez fallando? No está mal, respondió Ramiro, con un hilo de voz. Claro que lo está, insistió Jorge, levantando la voz aún más. ¿O crees que sabes más que yo? Solo sigo el procedimiento, explicó Ramiro. Pues lo sigues mal, replicó Jorge, empujando ligeramente la mesa. Siempre haces lo mismo. El golpe hizo que algunas piezas cayeran al suelo. El ruido atrajo miradas. Y también a Verónica. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, acercándose. El silencio se hizo inmediato. Nada, jefa, respondió Jorge rápidamente. Solo corrigiendo un error. Verónica miró el suelo, luego a Ramiro, y finalmente a Jorge. ¿Empujaste la mesa? Jorge dudó. Fue un accidente. Verónica no respondió de inmediato. Se agachó, recogió una pieza y la observó con atención. ¿Esto está mal?, preguntó, dirigiéndose a Ramiro. Ramiro sintió todas las miradas sobre él. No, está correcto, respondió con inseguridad. Verónica asintió lentamente. Eso parece. Se levantó y miró a Jorge. Quiero que me acompañes a la oficina en unos minutos. Jorge sonrió con nerviosismo. Claro, sin problema. Verónica se giró hacia Ramiro. Tú también, por favor. Ramiro sintió un vacío en el estómago. Sí, señora. El resto de los trabajadores observaba en silencio. Algunos con curiosidad, otros con inquietud. En la oficina, el ambiente era distinto. Más quieto. Más directo. Verónica cerró la puerta. Quiero entender qué está pasando, dijo, mirando primero a Jorge. Y luego a ti, Ramiro. Jorge se adelantó. Como le dije, jefa, solo estaba corrigiendo un error. Él suele equivocarse mucho. Verónica no respondió. Se giró hacia Ramiro. ¿Es cierto? Ramiro dudó. Sus manos temblaban ligeramente. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo. Eso no responde a mi pregunta, dijo Verónica con calma. ¿Te equivocas constantemente? Ramiro bajó la mirada. No más que cualquiera. El silencio llenó la habitación. Verónica observó a ambos durante unos segundos. Voy a ser clara, dijo finalmente. No tolero faltas de respeto en mi equipo. Ninguna. Jorge cruzó los brazos. Aquí todos nos llevamos así. Eso no es llevarse, respondió Verónica. Eso es otra cosa. Se acercó ligeramente. Y no lo voy a permitir. Jorge dejó de sonreír. Entendido. Verónica asintió, aunque su mirada indicaba que no estaba convencida. Luego se dirigió a Ramiro. Quiero hablar contigo después, a solas. Ramiro sintió una mezcla de nervios y algo que no lograba identificar. ¿Esperanza? Sí, claro. Salieron de la oficina.
El ambiente en la planta había cambiado. Las miradas eran distintas. Había tensión, pero también expectativa. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había intervenido. Y no solo eso. Alguien había visto. Esa tarde, mientras Ramiro volvía a su puesto, sintió algo nuevo dentro de él. No era alivio completo, ni tranquilidad absoluta. Era apenas una chispa. Pequeña, frágil, pero real. Tal vez, solo tal vez, no estaba tan solo como pensaba. La tarde avanzó con una tensión que se podía sentir en el aire, como si cada máquina, cada herramienta y cada mirada guardaran una historia no dicha. Ramiro Salgado regresó a su puesto después de salir de la oficina, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. No sabía qué esperar. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había cuestionado lo que ocurría. Y eso, aunque parecía algo pequeño, era enorme. Durante el resto de la jornada, Jorge Medina se mantuvo más distante. No hubo burlas directas, ni comentarios en voz alta. Solo miradas cargadas de molestia y silencios incómodos. «Te salvaste», murmuró Jorge al pasar junto a Ramiro, en un tono bajo que solo él pudo escuchar. Pero esto no se queda así. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque no levantó la vista. «No busco problemas», respondió en voz casi inaudible. «Pues ya los tienes», replicó Jorge antes de alejarse. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, como una advertencia. Al finalizar la jornada, cuando la mayoría comenzaba a retirarse, una voz lo detuvo. «Ramiro». Era Verónica Castillo. «¿Puedes pasar un momento a la oficina?». Ramiro asintió en silencio. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos. ¿Había hecho algo mal? ¿Lo iban a despedir? Oh. Entró a la oficina con cautela. Verónica estaba sentada, revisando algunos documentos. Levantó la mirada y le indicó que tomara asiento. «Quiero hablar contigo con tranquilidad», dijo, cerrando la carpeta frente a ella. Ramiro se sentó, rígido. «Sí, dígame». Verónica lo observó unos segundos, como si midiera cuidadosamente sus palabras. «¿Desde cuándo ocurre esto?». Ramiro no entendió de inmediato. «¿Perdón?». «Lo que vi hoy», aclaró ella. Las burlas, el trato, no fue algo aislado. El silencio cayó entre ambos. Ramiro bajó la mirada. Sus manos comenzaron a entrelazarse nerviosamente. «No es nada, de verdad», respondió. «Solo son bromas». Verónica negó ligeramente con la cabeza. No eran bromas. Ramiro tragó saliva. Algo dentro de él se resistía a hablar. Era costumbre. Era miedo. Era supervivencia. «Mire», dijo finalmente. «Yo solo quiero trabajar. No quiero problemas». «Entiendo eso», respondió Verónica con calma. «Pero aguantar no es lo mismo que estar bien». Aquella frase golpeó con fuerza. Ramiro levantó la mirada por primera vez. «A veces no hay opción». Verónica sostuvo su mirada. «Siempre hay opciones. Algunas son más difíciles que otras, pero existen». Ramiro sintió un nudo en la garganta. «Tengo 2 hijos», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Están estudiando. Uno en la universidad, la otra quiere ser doctora. Yo, no puedo darme el lujo de perder este trabajo». Verónica escuchó sin interrumpir. «A mi edad», continuó Ramiro. «No es fácil encontrar otro empleo. No puedo arriesgarme». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue humano. «Lo que haces por tu familia es admirable», dijo Verónica finalmente. «Pero eso no significa que tengas que soportar abuso». Ramiro bajó la mirada nuevamente. «Uno se acostumbra». «No deberías». Las palabras fueron firmes, pero llenas de empatía.
Nadie merece ser tratado así, añadió Verónica. Y mientras yo esté aquí, no voy a permitirlo. Ramiro sintió algo extraño en el pecho. Era como si una parte de él, que había estado dormida por años, comenzara a moverse. ¿Y si las cosas empeoran?, preguntó, casi en un susurro. Entonces las enfrentamos, respondió Verónica. No estás solo en esto. Aquella frase quedó resonando. No estás solo. Ramiro asintió lentamente, aunque la duda aún estaba presente. Gracias, dijo, con sinceridad. Confía en el proceso, añadió Verónica. Y en ti. Ramiro salió de la oficina con una sensación distinta. No era tranquilidad completa, ni seguridad absoluta. Era una posibilidad. Esa noche, al llegar a casa, el ambiente era el mismo de siempre, aunque él ya no era exactamente el mismo. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Claudia, como cada día. Ramiro dejó su mochila y la miró. Dudó. Por primera vez, dudó en dar la respuesta de siempre. ¿Pasó algo?, dijo finalmente. Claudia se giró por completo hacia él. ¿Qué pasó? Los hijos levantaron la mirada desde la mesa. Ramiro respiró hondo. Hay una nueva supervisora, vio cómo me trataban. El silencio llenó la habitación. ¿Y qué hizo?, preguntó Diego. Intervino. Claudia abrió los ojos ligeramente. ¿De verdad? Ramiro asintió. Habló conmigo, y con ellos. ¿Y tú qué dijiste?, preguntó Mariana, con curiosidad. Ramiro bajó la mirada. No mucho. Claudia se acercó. ¿Por qué? Ramiro suspiró. Porque, no estoy acostumbrado a que alguien me pregunte cómo estoy en el trabajo. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Claudia tomó su mano. Ya no tienes que cargar todo solo. Ramiro la miró. Había pasado tanto tiempo guardando todo, que compartirlo se sentía extraño, pero también liberador. Tengo miedo, admitió. Es normal, respondió Claudia. Lo importante es que ahora alguien te vio. Diego intervino. Papá, tú siempre nos has enseñado a no dejarnos pisotear. Ramiro lo miró, sorprendido. Sí, pero también les enseñé a ser responsables. Y lo somos, respondió Mariana. Por eso queremos que tú también estés bien. El silencio se volvió cálido. Esa noche, mientras todos dormían, Ramiro se quedó despierto, como de costumbre. Pero esta vez no estaba pensando en aguantar. Estaba pensando en hablar. En poner un límite. En reconocerse. Al día siguiente, en la fábrica, el ambiente seguía tenso. Jorge observaba desde lejos, con una mezcla de enojo y desafío. Durante la mañana, todo transcurrió sin incidentes, hasta que ocurrió. Oye, Ramiro, dijo Jorge en voz baja, acercándose. ¿Crees que por hablar con la jefa ya cambió algo? Ramiro lo miró. Esta vez no bajó la mirada. No lo sé. Jorge sonrió con sarcasmo. Te voy a decir algo, aquí las cosas no cambian. Ramiro sostuvo su mirada unos segundos. Y por primera vez en mucho tiempo, respondió con firmeza. Tal vez ya empezaron a cambiar. El silencio que siguió fue distinto. No hubo burla inmediata. No hubo risa. Solo una tensión nueva. Una en la que Ramiro ya no era el mismo. Algo dentro de él había comenzado a despertar. Y esa vez, no iba a volver a dormirse. El cambio en Ramiro Salgado no fue inmediato ni estruendoso. No hubo gritos, ni enfrentamientos abiertos, ni gestos heroicos. Fue algo más profundo, más silencioso, pero firme. Como una raíz que, después de años de permanecer oculta, comienza a abrirse paso entre la tierra. Aquella mañana, al salir de casa, Claudia notó algo distinto en su esposo. Hoy te ves,
diferente, dijo, observándolo mientras se acomodaba la chamarra. Ramiro dudó un instante antes de responder. Tal vez ya me cansé de sentirme igual. Claudia sonrió levemente. No era una respuesta completa, pero era un avance. Eso ya es mucho, respondió. En el trayecto al trabajo, Ramiro no iba pensando en resistir el día, como solía hacerlo. Iba pensando en algo nuevo, en no permitir lo de siempre. No sabía exactamente cómo lo lograría, ni qué consecuencias tendría, pero había tomado una decisión interna. Y eso cambiaba todo. Al llegar a la fábrica, el ambiente estaba cargado. Los rumores habían comenzado a correr. La intervención de Verónica Castillo el día anterior no había pasado desapercibida. Algunos trabajadores evitaban el tema. Otros lo comentaban en voz baja. ¿Y Jorge? Jorge observaba. Miren nada más, dijo al verlo entrar. El protegido de la jefa. Ramiro escuchó, pero no reaccionó. ¿Qué? ¿Ahora ya no hablas? Insistió Jorge, acercándose. A ver si con eso mejoras. Ramiro lo miró directamente. Estoy aquí para trabajar. La respuesta fue simple, sin provocación, pero tampoco sumisa. Jorge entrecerró los ojos. Siempre has estado aquí, y sigues siendo el mismo. Ramiro sostuvo la mirada unos segundos más. No exactamente. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos compañeros intercambiaron miradas. Había algo distinto en ese intercambio. Algo que no encajaba con la dinámica de siempre. Jorge soltó una risa corta, forzada. Ya veremos cuánto te dura. Se alejó, aunque claramente molesto. La jornada comenzó. Durante las primeras horas, todo se mantuvo en relativa calma. Ramiro se concentró en su trabajo, realizando cada tarea con precisión. Su mente estaba enfocada, no dispersa como antes. A media mañana, Verónica Castillo recorrió el área. Observaba con atención, tomando notas, deteniéndose en pequeños detalles. Cuando llegó al puesto de Ramiro, se detuvo unos segundos más. Buen trabajo, dijo, revisando una pieza. Está bien hecho. Ramiro sintió algo poco habitual, reconocimiento. Gracias. ¿Todo en orden? Preguntó ella, mirándolo directamente. Ramiro dudó un instante. Sí, por ahora. Verónica asintió, como si entendiera más de lo que él decía. Cualquier cosa, ¿sabes dónde encontrarme? Sí. Ese breve intercambio fue suficiente para enviar un mensaje claro al resto. Alguien estaba observando. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a cambiar. Durante la hora de comida, mientras Ramiro se sentaba en su lugar habitual, Jorge se acercó nuevamente, acompañado de 2 trabajadores más. ¿Puedo sentarme? Preguntó con un tono que no dejaba espacio para una negativa. Ramiro no respondió. Jorge se sentó de todos modos. He estado pensando, comenzó Jorge, cruzando los brazos. Tal vez fui un poco duro contigo. Ramiro lo miró con cautela. Tal vez. Jorge sonrió ligeramente. Pero también es cierto que aquí todos tenemos que aguantar. No eres el único. No se trata de aguantar, respondió Ramiro con calma. Se trata de respeto. Uno de los compañeros soltó una risa nerviosa. Mira nada más, ya se volvió filósofo. Jorge levantó la mano, pidiendo silencio. Respeto, repitió. ¿Y tú crees que esto es falta de respeto? Ramiro sostuvo su mirada. Sí. La respuesta fue directa. El ambiente cambió al instante. Pues estás muy sensible, replicó Jorge, perdiendo la sonrisa. Aquí siempre ha sido así. Eso no lo hace correcto. Las palabras quedaron suspendidas, firmes, sin temblor. Jorge se inclinó ligeramente hacia adelante.
Te estás metiendo en problemas. Ramiro no retrocedió. No estoy buscando problemas. Estoy poniendo un límite. El silencio se volvió denso. Por primera vez, no era Ramiro quien se sentía acorralado. Era Jorge quien no encontraba la reacción que esperaba. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó con tono desafiante. ¿Ir a llorar con la jefa otra vez? Ramiro respiró hondo. No. Voy a seguir haciendo mi trabajo, y voy a exigir que se me trate con respeto. Las palabras salieron con una firmeza que ni él mismo sabía que tenía. En ese momento, una voz intervino. Y eso es exactamente lo que debe pasar. Era Verónica. Había escuchado lo suficiente. Los tres hombres se quedaron en silencio. Jorge, necesito hablar contigo, dijo ella, con tono firme. Otra vez, murmuró él, levantándose. Ahora. Se dirigieron a la oficina. Esta vez, la puerta no se cerró completamente. Los demás trabajadores fingían continuar con sus actividades, aunque todos estaban atentos. La conversación fue más intensa. No se escuchaban todas las palabras, pero el tono era claro. Verónica no estaba dando una advertencia. Estaba estableciendo consecuencias. Minutos después, Jorge salió con el rostro tenso, evitando mirar a los demás. Regresó a su puesto sin decir una palabra. El ambiente cambió de manera definitiva. No era solo la presencia de una supervisora. Era la ruptura de una dinámica. Era el inicio de un límite real. Ramiro volvió a su lugar. Sus manos temblaban ligeramente, aunque su expresión se mantenía serena. Luis se acercó. Oye, dijo en voz baja. Lo que hiciste, no cualquiera lo hace. Ramiro lo miró. No fue fácil. Luis asintió. Lo sé. Hubo un breve silencio. Tal vez ya era necesario, añadió. Ramiro no respondió, aunque en su interior sabía que era cierto. Esa tarde, el trabajo continuó sin incidentes. No hubo burlas. No hubo provocaciones. Solo trabajo. Al salir, Ramiro sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Ligereza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de cargar en silencio. Al llegar a casa, Claudia lo miró apenas cruzó la puerta. ¿Qué pasó hoy? Ramiro dejó sus cosas. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Hoy, puse un límite. Claudia sintió un nudo en la garganta. Estoy orgullosa de ti. Los hijos se acercaron. ¿En serio?, preguntó Mariana. Ramiro asintió. Sí. Diego sonrió ampliamente. Ese es mi papá. Ramiro los miró, y en ese momento. El ambiente en la fábrica no volvió a ser el mismo después de aquel día. No hubo celebraciones, ni discursos, ni aplausos. El cambio fue más silencioso, más real, más profundo. Ramiro Salgado llegó esa mañana con una sensación distinta. No era confianza absoluta, ni ausencia de miedo, sino algo más equilibrado, dignidad. Al cruzar la puerta, notó de inmediato las diferencias. Las miradas ya no eran de burla abierta ni de indiferencia total. Había una especie de respeto contenido, incluso en aquellos que antes reían. Se dirigió a su puesto sin prisa, con la cabeza en alto, sin exagerar, sin buscar protagonismo. Solo siendo. Jorge Medina ya estaba ahí. De pie, con los brazos cruzados, observando. Su expresión era difícil de leer. No había sonrisa, ni sarcasmo evidente. Solo tensión. Ramiro lo miró brevemente, sin desafío, sin sumisión. Buenos días, dijo con tono neutral. Jorge tardó un segundo en responder. Buenos días. Aquella simple respuesta marcó una diferencia enorme. No era amistad.
No era reconciliación. Era el inicio de algo distinto. Durante la mañana, el trabajo transcurrió con normalidad. No hubo comentarios ofensivos, ni provocaciones. Jorge se mantuvo enfocado en sus tareas, aunque su actitud seguía siendo rígida. A media jornada, Verónica Castillo reunió al equipo. «Quiero hablar con todos», dijo, con su tono firme y sereno. Los trabajadores se acercaron, formando un semicírculo. «Este lugar es un espacio de trabajo», continuó. «Y como tal, debe ser seguro, respetuoso y profesional». Hizo una breve pausa, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada. «No voy a tolerar conductas que atenten contra la dignidad de ningún trabajador. No importa el tiempo que lleven aquí, ni su posición informal dentro del grupo». Algunos bajaron la mirada. «El respeto no es opcional», añadió. «Es una condición». Sus ojos recorrieron el grupo, deteniéndose un instante en Jorge, luego en Ramiro. «Quien no esté dispuesto a cumplir con esto, tendrá consecuencias claras». El mensaje era directo. No había ambigüedad. Después de la reunión, el ambiente quedó en silencio unos segundos, como si todos procesaran lo que acababan de escuchar. Poco a poco, cada uno volvió a su puesto. Ese día transcurrió sin incidentes. Y el siguiente también. Sin embargo, la historia no estaba completamente resuelta. 3 días después, cuando la rutina comenzaba a estabilizarse, ocurrió el último intento. Durante la tarde, en un momento de carga de trabajo, Jorge se acercó a Ramiro nuevamente. Su tono no era abiertamente agresivo, pero llevaba una carga evidente. «Oye», dijo. «Necesito que revises esto». Ramiro tomó la pieza. «Está bien». «Asegúrate de no equivocarte», añadió Jorge, con un ligero matiz de burla. Ramiro levantó la mirada. El silencio entre ambos fue breve, pero decisivo. «Hazlo tú si no confías», respondió con calma. Jorge frunció el ceño. «Solo digo que». «No», interrumpió Ramiro, con firmeza, aunque sin elevar la voz. «Ya no». Las palabras fueron claras. Sin agresión. Sin miedo. Jorge lo miró fijamente, como si buscara una reacción distinta. No la encontró. En ese momento, Verónica Castillo apareció nuevamente. «¿Todo en orden?», preguntó. El silencio se rompió. Jorge dio un paso atrás. «Sí, todo bien». Verónica observó a ambos. «Eso espero». Se acercó un poco más. «Jorge, necesito hablar contigo». Esta vez, el tono no dejaba espacio para interpretaciones. En la oficina, la conversación fue breve, pero definitiva. Minutos después, Jorge salió con una expresión completamente distinta. No era enojo. No era arrogancia. Era resignación. Recogió sus cosas en silencio. Algunos trabajadores comenzaron a murmurar. Luis se acercó a Ramiro. ¿Lo van a despedir? Ramiro negó ligeramente. No lo sé. Pero en el fondo, intuía la respuesta. Minutos después, Verónica salió de la oficina. Jorge ha sido removido de su puesto, anunció. La empresa no puede permitir conductas reiteradas que afectan el ambiente laboral. El silencio fue total. No hubo celebraciones. Solo comprensión. Era una consecuencia. Nada más. Jorge salió de la fábrica sin mirar atrás. Y con él, se fue también una etapa. Los días siguientes trajeron estabilidad. El ambiente se volvió más ligero, más profesional. Las conversaciones cambiaron. Las risas dejaron de tener filo. Ramiro continuó con su trabajo, como siempre. Pero ya no era el mismo. Había algo distinto en su postura, en su mirada, en su forma de hablar. Había recuperado algo que había perdido sin darse cuenta. Su valor.
Esa noche, en casa, la familia estaba reunida. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó Diego, atento. Ramiro los miró a todos. Se fue. Mariana abrió los ojos. ¿De verdad? Sí. Claudia tomó su mano. ¿Cómo te sientes? Ramiro pensó un momento. Tranquilo. No era euforia. No era alegría desbordada. Era paz. Me da gusto, dijo Claudia. Te lo mereces. Ramiro negó suavemente. No es que lo merezca, es que nadie merece lo contrario. El silencio que siguió fue profundo. Papá, dijo Mariana. ¿Y si no hubiera llegado la supervisora? Ramiro la miró con calma. Tal vez habría tardado más, pero tarde o temprano tenía que pasar. ¿Qué cosa?, preguntó Diego. Ramiro sonrió levemente. Darme cuenta de que aguantar no siempre es la solución. Claudia asintió. A veces, el silencio protege, añadió él. Pero otras veces, nos encierra. Los hijos escuchaban con atención. Lo importante, continuó Ramiro, es saber cuándo dejar de callar. La noche avanzó entre conversaciones tranquilas, risas suaves y una sensación de equilibrio que hacía mucho no habitaba en esa casa. Antes de dormir, Ramiro se quedó unos minutos en la sala, como solía hacerlo. Miró sus manos. Las mismas manos cansadas de siempre. Pero ya no se sentían igual. Valió la pena, murmuró. Y esta vez, no hablaba de aguantar. Hablaba de cambiar. Porque entendió algo que marcaría su vida para siempre. La dignidad no se negocia, no se pospone y no se sacrifica. Se defiende. Aunque tome tiempo. Aunque dé miedo. Aunque parezca imposible. Y cuando se defiende, transforma todo.